presidente, constituyente y amigo Nicolás Maduro Moros, distinguida primera combatiente Cilia Flores, mis respetos en primer lugar a ustedes y con ustedes a todas y cada una de las víctimas y los familiares de las víctimas. Mi saludo respetuoso a la movilización y a todos los que han participado de este evento, que es una especie de sermón de la montaña, de canto a los bienaventurados del reino de Dios en la tierra. Voy a hacer 3 reflexiones sintetizadas. La primera de ellas es que el padre libertador Simón Bolívar, en el manifiesto de Cartagena de Indias 1812, colocó una frase muy vigente, entre otras tantas vigentes: a cada perdón, a cada delito un perdón, y después del perdón un nuevo delito, de donde nació la impunidad y, por supuesto, agregamos, la destrucción de la Primera República. Esa frase hoy tiene una importancia fundamental en la República Bolivariana de Venezuela. La segunda consideración es constitucional, no lo puedo evitar. La norma, fíjense ustedes bien, la norma que establece el procedimiento frente a una ley que no es que vulnera, viola la Constitución, sino que atenta contra la Constitución, la democracia y los derechos humanos, le otorga al presidente de la República, jefe de Estado, la facultad de objetarla. Y dice la norma que podrá en Consejo de Ministros dirigir sus observaciones a la Asamblea Nacional para que se remueva la sanción parlamentaria en todo o parte de ese instrumento jurídico. Al decir podrá, también dice que el presidente de la República se puede dirigir a la honorable Sala Constitucional para que señale si ese instrumento jurídico es o no es conforme a la Constitución. Nuestro presidente, al utilizar el podrá, no planteó reconsideración alguna, sino que fue directo y va directo a la Sala Constitucional para que anule este instrumento jurídico. Lo que me dice no solo de la claridad presidencial en el tema, fue constituyente, sino me dice mucho de la necesidad de la restauración moral y ética de un país que pretenden disolver después de la magnífica obra de otro jefe de Estado y líder constituyente, Hugo Rafael Chávez Frías. El 17 de diciembre, por invitación de Jorge Rodríguez y acompañado de nuestro hoy flamante vicepresidente y de mi amigo el defensor del pueblo Tarek William, nos tocó hablar en un momento muy particular
del 6 de diciembre al 17 de diciembre, había transcurrido muy poco tiempo y había que comprender la situación de dolor en la que se encontraba el país. Ya con aquella altogritonería que los caracteriza, habían señalado las hipótesis de conflicto. La primera de ellas se planteó después, cuando se produce la instalación de la Asamblea y en un acto grosero, en un acto contradictorio, el actual presidente de la Asamblea Nacional dice en su discurso que quiere hablar, que quiere dialogar, que quiere reunirse con el jefe del Estado, y en la mitad del discurso dice que no pasarán 6 meses sin la salida del presidente electo por la voluntad popular, Nicolás Maduro. Este mismo presidente enumeró cada uno de las acciones que iban a realizar, esta de las últimas. La primera, el referéndum revocatorio. Se contestó, requieren 4 millones de solicitantes, 4 millones de actas, 4 millones de revisiones y solo después, si acaso, ir al Consejo Nacional Electoral y rezar porque ninguno de nosotros presente acciones de amparo o recursos de nulidad. Por lo tanto, los 6 meses no eran posibles en la realidad jurídica. Podría hablarse de 1 año y medio si acaso. En segundo lugar, por supuesto, no conociendo a Nicolás Maduro como lo conocemos todos, casi en un término o en términos grotescos, eso se llama, y me corrige Jorge, retroproyección del yo, le asignaban a Nicolás Maduro lo que ellos harían. Y hablaron de la renuncia, y nosotros, la verdad, yo fui uno de los que se preguntó, ¿estarán hablando de Andrés Eloy Blanco y el poema La renuncia dirigida a una de las mujeres más bellas de Venezuela y que yo alguna vez utilicé? No hay ninguna posibilidad, ni por su resiedumbre cívica, ni por su estructura ética y moral, ni por su trayectoria, y muchísimo menos por tener en su corazón, en su alma y sus manos el legado del presidente Chávez para que se produzca una renuncia. Luego plantearon, como quien había descubierto un hecho inédito, la enmienda, el procedimiento de enmienda, que ellos iban a reducir el periodo constitucional del presidente Maduro y que eso lo harían a través de una enmienda. Ciertamente, en el orden estrictamente constitucional, ellos tienen el 30% del Parlamento, tendrían que discutirla como una ley, es decir, 2 discusiones y 2 informes, y luego ir al Consejo Nacional Electoral para que se convoque en un lapso de 30 días el referéndum correspondiente. Pero noté, quizás por primera vez entendí aquella frase sindical de mi padre cuando él decía es un helado de yuca. Yo no captaba bien eso. Y es que la respuesta no podía ser otra. En latín, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo.
Es decir, el presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional. Y esa enmienda la verdad es que solo requiere un artículo, no requiere más. Es más, ya está redactada. El artículo único de esa enmienda debe decir: se reduce a 60 días el periodo constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional. Y yo agregaría a la norma queridos amigos, para redondear la norma, solo agregaría al final, coma, pues, coma, se trata de una asamblea en transición. La otra reflexión constitucional se hizo en ese evento, Jorge. Ya habían hablado de esta cosa tan grave que de verdad es insólito pensar que lo hubiesen aprobado, que es esta ley. Cuando lo plantearon como una de las salidas, yo recuerdo que en esa mesa se dijo: pero ¿y el artículo 29 de la Constitución? Parte final. Y los delitos de lesa humanidad y las acciones graves contra los derechos humanos, ¿dónde están? Por lo tanto, de entrada, ahora más grave, pero de entrada era inconstitucional ese planteamiento y, por supuesto, el proyecto de ley, y hoy ley aprobada para la peor historia del Parlamento venezolano. Esa ley, si de verdad se actuara con corrección, ha debido llamarse Ley de Conciliación, de reparo a las víctimas y, por último, el tema de la amnistía. Pero obviamente la intención es amnistiar al narcotraficante, al vagabundo. Entre otras cosas, hay una norma que no he logrado entender, que es la de los niños y niñas menores de edad abusados. Aparte de eso, se trata de solicitar el perdón, amnistiar ante hechos muy graves como el saboteo a las redes eléctricas y, por supuesto, todo lo que significó la guarimba, entre tantísimas cosas. Yo les recomiendo a ellos que de verdad, porque me da tristeza ese tipo de combate ante alguien tan débil, de verdad deben buscar mejores juristas, porque ahora ese primer proyecto y el proyecto aprobado en cualquier instancia internacional
constituye una prueba erga omnes, una prueba plena que utilizaremos si es necesario. Porque nadie pide perdón por lo que no ha hecho. Nadie pide condonación y muchísimo menos amnistía por la comisión de hechos punibles no realizados. Ahí hay una aceptación clara, inequívoca, de los hechos punibles y criminales. Tercera consideración constitucional. Consideración constitucional es una confesión. Tercera consideración constitucional, el artículo 30. Ha debido invocarse el artículo 30 para el reconocimiento y protección de las víctimas y de sus familiares. Al no hacerlo, se incorporan al falseamiento de la Constitución y a lo que otros juristas llaman fraude constitucional. De tal manera que, siguiendo un escritor, tenemos a un presidente de la Asamblea Nacional que vive en un país portátil e imaginario. Ayer prevalido, muy prevalido, porque sabe que eso no lo puede hacer el ministro de la Defensa a menos que lo autorice su comandante en jefe, el presidente de la República, retó al ministro de la Defensa por el único hecho de haberse mostrado en una posición patriótica y republicana y constitucional en contra de esta ley de amnistía. Yo le digo a este arlequín de nuevo cuño, no rete al ministro de la Defensa, réteme a mí, que estoy dispuesto a debatir con ustedes. Se repite un hecho, con esto termino, se repite un hecho que debo agradecer a Dios. Cuando se inició el proceso constituyente y el presidente Chávez y el proceso eran satanizados, yo obtuve la autorización de Chávez para un debate en la entonces Radio Caracas Televisión a las 9 de la noche con el señor Carlos Andrés Pérez. Yo tenía 17 años menos de experiencia. Ahora lo sumo y acabo de ser autorizado para el debate por el jefe del Estado. Termino recordando que la derecha nuestra no es cualquier derecha. No es que ellos hayan leído a Mein Kampf o a Carl Smith. No lo creo.
pero sí tienen una conducta fascista. Y por eso desprecian y por eso discriminan. Ellos tienen una actitud verdaderamente extraña en relación al presidente. El presidente de Venezuela recorrió todo el país, creo que con Darío y otros, recorrió todo el país en un autobusito, todas las plazas principales de Venezuela, para llevar a la Asamblea Constituyente las aspiraciones, dolores, creencias y necesidades del pueblo venezolano. Era un autobús constituyente que le dio mucha fuerza a aquel proceso que ellos quisieran que no existiera. Hoy es el presidente de la República, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de conformidad a la Constitución. Pero estoy seguro que no tendría ningún inconveniente constituyente en volver a utilizar ese autobús para sacar de la patria a los antipatrias, a los vendepatrias y a las lacras que viven en la nación. Me despido, queridos amigos, con un poema. Yo no sé si estéticamente el poema es bello. La verdad no lo sé. Eran los revolucionarios españoles contra Franco. Y la verdad es que yo siempre creí que ellos invocaban a Machado. Pero el presidente Chávez, año 88, finales, me obsequió el poema. Y el poema dice así. Aclaro, no estoy diciendo que sea bello. Lo que estoy diciendo es que tiene un gran mensaje. Dice así, y va dirigido a ellos. Amo. Te crees amo. Has querido llevarte la casa, la pistola y hasta la mujer. Hecho grave, agrego yo. Y hasta la mujer. Pero yo que soy joven, quien lo escribe, yo que soy joven y represento la voz más antigua de la tierra, le pedí a Dios que te quitara la palabra y ahora te veo allí, un pobre ser, un bueno para nada. Allí estás mirándome, cómo acaricio la espiga en el campo verde y risueño de la vida y cómo me abrazo con los jóvenes, con las mujeres y con mi pueblo en un canto ecuménico de libertad y de dignidad. Gracias.